¿Cómo están a todos? Sean bienvenidos a la casa del Señor. Casa llena, hermoso momento para adorar a Dios, para... eh, hola, 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 está prendido. Hola, ¿sale o no? ¿Uso el micrófono? ¿Este? Y yo que me veía tan lindo con este. Bueno, hola, ahora sí. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que estemos acá en este lugar. Qué bueno que hayamos adorado con esa intensidad de buscar a Dios, de buscar al Señor, de buscar más de su presencia, de su palabra. Hermoso momento de adoración. Y qué bueno que podamos lograr esto, que el Santo Espíritu de Dios se mueva en este lugar. También tenemos que hacerlo en nuestros hogares, en nuestras casas, en todo momento buscar la presencia del Señor. Te doy la bienvenida nuevamente. eh, Casa llena, hermoso, hermoso momento para que el Espíritu de Dios se mueva en todo esto. Sí, voy a orar para que el Señor pueda estar ministrando a cada uno, que el Espíritu Santo pueda estar interpretando y hablando a cada corazón necesitado de su palabra. Yo puedo hablar y hablar, pero si no hay una interpretación del Santo Espíritu, esto serían palabras solamente. Necesitamos estar preparados, nuestro corazón tiene que estar preparado como la tierra fértil para que caiga la semilla y dé frutos. ¿Sí? Así que voy a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por tu inmensa misericordia y gracia. Gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestra vida, Padre, en todo momento, Padre. Gracias por este lugar, por la reunión de la mañana, Padre. Tú te moviste, Señor, en la reunión de la mañana, en el culto de la mañana, en el culto de Alto Verde, Padre. Tú estás obrando en todas las actividades de la iglesia. Gracias te damos, Señor. Gracias por todas las actividades que se están activando nuevamente, Señor. Las actividades, Señor, de hombres, de mujeres, de niños, Señor, de preadolescentes, Señor, de adolescentes. Gracias te damos, Señor, porque tú no paras, tu obra sigue, Señor, a pesar de que estuvimos más de un año y medio, Señor, sin congregarnos, Señor. Tú haces todo posible, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Hace eco? ¿Funciona el otro micrófono o no? No. Sigo con este nomás. Busquemos Primera de Reyes 19. Bueno, como ya saben, en la mayoría de las veces que he predicado, me gusta dar eh, una explicación primero de cómo llegó eh, el personaje bíblico hasta ese momento. Primera de Reyes, capítulo 19. Busquemos, por favor. Sí, cada uno trajo su Biblia. Primera de Reyes 19. Doy la bienvenida a aquellos que están a través de Facebook, también lo están mirando, para que sean bendecidos. Gracias al Señor porque tenemos todos estos elementos para poder salir, para poder compartir la palabra de Dios y en todo momento. Ahora buscas cualquier prédica, en cualquier momento, pones Ministerio de Vida en Jesús, el Facebook, y te aparecen todas las prédicas, también en YouTube, así que no te podés perder nada de lo que se dice acá, de ninguna actividad, así que no hay excusas para que Dios te hable. Buscamos Primera de Reyes 19 y en su Biblia tendrían Elías se escapa de Jezabel, ¿sí? De Jezabel. Pero vamos a ver primero a este grande profeta del Señor, cómo llegó hasta este momento, cómo llegó hasta este lugar, donde tiene que escaparse, porque le agarró temor, le agarró tristeza, una gran depresión sufrió en este momento, saliendo, corriendo literalmente de las garras de Jezabel, con todo el ejército de Israel buscándolo para matarlo ahí. Así que vamos a ver cómo llegó hasta este momento. Si ustedes vuelven unos capítulos atrás, en el capítulo 17, ¿qué hace Elías con todo el poder del Espíritu Santo, con todo el poder de Dios? Él le dice a Acab, al rey Acab en ese momento del reino del norte, de Judá, le dice que no va a llover, que ni siquiera una gota va a caer en la tierra, ni siquiera el rocío de la mañana iba a mojar la tierra de Judá.
No iba a haber nada, no iba a haber nada próspero, no iba a haber alimento, no iba a haber absolutamente nada. Y hasta ese momento, Elías con firmeza, con fe, profetiza lo que el Señor le dice, lo que el Señor le mandó a decir al rey Acab. De acuerdo, hasta ese momento profetizó eso. ¿Pero por qué profetiza esto? Claramente el pueblo de Israel, como ha pasado en muchas veces, se vuelven a dioses falsos, a dioses paganos, a dioses que no tendrían que adorar, pero lo estaban adorando. Estaba Acab y Jezabel ahí. Acab totalmente manipulado por esta reina, digamos, que adoraba no solamente a Baal, sino a la diosa Acera. Tenía profetas, tenía ahí todos en el gobierno de Judá, tenía todas estas clases de idólatras. Hacían sacrificios, hacían de todo. Entonces llegó la determinación del Señor de cortar la bendición, de cortar la lluvia que da prosperidad. Entonces esto profetiza Elías con fe, con autoridad que el Señor le estaba dando. Hasta ese momento, digamos, queda ahí lo que le dijo Elías a Acab. Entonces se sigue nombrando este profeta. Claramente Dios no lo abandona, no lo deja. Se sigue nombrando que dice que cuervos alimentaban a este profeta en un arroyo. El Señor no lo dejó, el Señor siguió a pesar de que no había alimentos. Dice que venían cuervos. Eran el delivery del Señor. Ese delivery que tanto esperás ahora los sábados a la noche. Dice que Dios mandó a los cuervos a alimentar a Elías. Así que Dios ya hizo todo, ya está, no inventan nada, está todo inventado por el Señor. Es el delivery del Señor. Hola, perfecto. Gracias, Pablo. Ahora sí, con las dos manitos. Entonces, el Señor alimentaba a Elías. Después se topa con la viuda de Sarepta, ahí ese lugar donde no había nada, tampoco esta viuda, no tenía nada, no tenía alimento, no tenía comida. Y Elías también ora para que la viuda lo alimente y él ora para que Dios provea aceite y se llenen esas vasijas de aceite y haya mucha aceite para vender, para hacer tortas, para hacer, no sé lo que se hacía en ese tiempo, creo que tortas solamente. Se hacían tortas, para lámparas también, se ponían una. Entonces, grandes cosas, grandes prodigios hizo este profeta. Dios nunca lo abandonó. Dios nunca lo dejó de bendecir, nunca lo dejó de hacer milagros, digamos. Elías, digamos, es uno de los profetas más grandes después de Jesús, obviamente. De las grandes cosas que hizo por Dios. Entonces, hizo todo esto, Dios nunca lo dejó. Hasta ese momento se siguió todo lo que Elías iba pasando. En el capítulo 18 arrancamos con Elías, dice que Dios le dijo a Elías que fuera a hablar con Acab, que fuera a hablar con el rey. ¿Para qué? Para que él orara, él iba a orar y la lluvia iba a volver a caer. La lluvia de bendición, la lluvia que tanto a veces esperamos, esa lluvia que solamente el Señor puede darte, esa bendición que solamente nosotros, que Dios tiene para vos. Esa bendición que tantos esperamos a veces. Tantas cosas esperamos de Dios. Y este profeta estaba contento. Dice que iba a decirle a Acab, le iba a decir a Acab que iba a volver a llover. Entonces iban a tener una tierra rica, una tierra fértil. Otra vez la misericordia de Dios iba a caer sobre la tierra. Qué bueno cuando el Señor nos bendice con cosas, con trabajo, con todo lo que Dios trae, con todas las bendiciones que el Señor nos da. Entonces, Acab tenía un sirviente, Abdías. Abdías le sale al cruce a Elías. Entonces le dice que no vaya con Acab, que no vuelva. Hubo 3 años y medio de sequía, 3 años y medio de que no lloviera, de que no cayera rocío. Estuvimos mucho tiempo en la pandemia, casi un año y chirolas, ahí un año, 3, 4 meses. A veces sin venir, se cortaba, se venía, se cortaba. Y Abdías era un servidor de Dios a pesar de que no lo demostraba, porque si no le hubieran cortado la cabeza. Él servía al Señor y dice que no solamente servía, sino que
avisó a los otros profetas de Dios para que no los mataran, porque en ese tiempo habían hecho una masacre con los profetas del Señor. Entonces avisó y puso 50 profetas en una cueva, 50 profetas en otra cueva. Los dividió así porque estaban haciendo burbuja. Entonces no podían estar todos juntos. Entonces Abdías, sí, ya estaba todo, ya estaba todo inventado. Entonces lo dividió. Abdías pensaba que le iba a hacer un bien a Elías, diciendo, no te vayas a presentar, tampoco digas que yo lo vaya a buscar al rey, porque el rey le había hecho jurar que si cualquiera hubiera visto a Elías, no le decía a él, le iba a cortar la cabeza. Entonces le dice, si yo voy y le digo al rey Acab que te vi y vos querés hablar con él, seguramente que cuando Acab te venga a buscar, vos no vas a estar y Acab me va a matar, me va a cortar la cabeza. Hasta eso tenía miedo. ¿Cuántas personas a veces te han recomendado, no vayas, no te congregues, esperá, ya se va a calmar todo, no vayas, está el virus, no se congreguen, no vayan? Es mejor verlo por YouTube, por Facebook. Personas, quizás hasta cristianos que te han recomendado. No, si no va toda la gente, yo no me quiero congregar. Si no se hacen burbujas o no se respeta el protocolo, que se tendría, obviamente, que se respetó siempre. Pero a veces pensamos hacerle un bien a otra persona, decirle, no te congregues, está el virus, ten cuidado, hay peligro, puede pasar esto. Dios no nos quiere así. Si hay que congregarse, por supuesto, Dios quiere que te congregues. Personas que quizás pensando hacer un bien, están poniendo un obstáculo, sí, en la bendición de Dios que tiene para vos. Entonces, esto ocurrió. Entonces, Elías, con todo el poder de Dios, con todo el poder del Santo Espíritu, le dice, no, mandámelo acá, yo quiero hablar con él. Entonces, Elías, presentándose acá, pensaba que se iba a poner contento, digamos. A veces, no sé, los resultados que a veces esperamos no son siempre los que esperamos, es la verdad. Cada uno tiene resultados diferentes y no, las reacciones son diferentes, de diferentes personas. Visitamos a alguien y pensamos que va a reaccionar bien, que va a venir, se va a congregar y quizás no. Quizás te insulta, te dice un montón de cosas. O hasta un pariente vas y le das un consejo, le das una palabra y ¿qué me venís a decir vos? Entonces, Elías, presentándose ante el rey Acab, le dice, ¿qué era lo que ya me colgué de tanto hablar de familias? No, presentándose ante el rey Acab, antes que Elías le dijera que iba a llover, porque eso es lo que tenía que decirle, era profeta, tenía que decirle que iba a llover, que iba a venir la bendición, que iba a venir la prosperidad, y Elías estaba con todo el Santo Espíritu. Elías le decía, así que vos eras el que estabas haciendo problemas, vos eras el que está causando problemas en todo Israel. Acab le echó la culpa a Elías de que no lloviera, no de que adoraran a otros dioses, no de que hicieran sacrificios de otras cosas. A veces nos echan la culpa a los cristianos, toda la culpa a veces tienen los cristianos de ciertas cosas. Entonces le echó la culpa. Y hoy Elías reaccionó y diciendo, ok, muy bien, llama a todos tus profetas, a todos los profetas falsos, esos que tenía, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa Acera. Estaba encendido este hombre, no tenía miedo. Entonces lo llama y lo lleva al monte, que todo el pueblo también estuviera ahí. Y Elías pronuncia unas palabras para el pueblo también. A ver si lo puedo encontrar. Creo que le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo se van a ir con Dios y con los otros? Decídanse de una vez, decídanse por el Dios verdadero. Israel siempre estuvo con este tema de volcarse a los dioses paganos, a pesar de que tenía el único Dios que hacía milagros, que hacía grandes prodigios ante ellos. Israel siempre se volcaba a dioses paganos, a Baal. Entonces Elías no solamente iba a confrontar a estos profetas ante prácticamente como un duelo para ver quién era el Dios más poderoso, quién era el Dios verdadero, sino que le está hablando al pueblo también. No solamente confrontaba a los falsos profetas, falsos ídolos, sino al mismo pueblo. ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? Le dice Elías.
con toda la autoridad que tenía de Dios? ¿Hasta cuándo van a seguir buscando a otros dioses? ¿Hasta cuándo van a seguir perdiendo tiempo? Culpa de esto, hubo sequía, hubo grandes cosas, hubo hambre en la tierra. Entonces lo confronta al pueblo también. Lo lleva, entonces, acá lo tengo. Dice, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Dios en minúscula. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar cambiando de que me congrego, no me congrego, vengo, no vengo, sigo a Dios, no sigo a Dios, sigo a mis pasiones, sigo a lo que sea, no sé, un montón de cosas para elegir. Un montón de dioses de madera, dioses falsos, no solamente dioses de madera como no voy a nombrar, pero otras pasiones, otros anhelos, todo que nada que ver con el Señor. Entonces, dice, esto está, ya les digo, está en el capítulo 18, versículo 21. Elías se acercó al pueblo y le preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. El pueblo no contestó nada, digamos. El pueblo no dijo nada. Parece que estaban esperando una prueba porque estaban ahí por batirse a duelo entre sacrificios. Y parece que el pueblo, a pesar de tantas veces que Dios obró en ese pueblo, a pesar de que lo sacó de tantas cosas, Dios lo ayudó. Todavía estaban claudicando entre dos caminos. Estaban claudicando, no sé si voy con Dios o con otro Dios, quizás algo más. Y hoy hay de todo para elegir, hay de todos y para todos los gustos, digamos. Hay muchas cosas terribles también que te alejan del Señor. Así que, dice en el 22, dice, entonces Elías agregó, yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Traigan 2 toros, bueno, ahí le explica más o menos lo que tenían que hacer, que trajeran 2 toros. Uno de los profetas de Baal y de la diosa Cera, eran 800 profetas ahí. Entonces le da este privilegio primero de decir, ok, invoquen a su Dios, invoquen al Dios que ustedes sirven. Entonces los 850 profetas, todos juntos, dice que hacían sacrificios, prendían fuego, se cortaban, echaban sangre en el toro, en ese animal que tenían para sacrificar. Y Elías con toda, creo que lo hemos sacado de ahí, a veces somos medio burlistas, pero en el buen sentido, siempre estamos diciendo algo, estamos diciendo alguna broma o algo. Entonces Elías le dice, ¿acaso su Dios está en el baño? ¿Se fue de viaje su Dios? ¿Acaso no lo está escuchando? Griten más fuerte, le decía Elías. Se estaba burlando de lo que hacían los profetas, esos profetas que eran falsos. Con toda la autoridad, no tuvo miedo. Después Elías invocó al Señor. Ya está, estuvieron desde la mañana hasta el mediodía estos invocando al dios Baal, no pasó nada. Elías, con toda la autoridad del Señor, agarró, cortó todo, hizo cortar ahí la carne para el sacrificio, hizo buscar las 12 piedras de Israel, levantó, dice que el altar que estaba caído, levantó el altar de Dios que estaba caído. ¿Cómo está nuestro altar en casa? ¿Cómo está? Si hay que levantarlo, si hay que volver. Quizás no tenés algo literal que sea un altar o un lugar donde quedarte. Pero si necesitas buscar más de Dios, necesitas orar, necesitas leer la palabra del Señor, hacelo, levantá ese altar nuevamente, buscá al Señor. Dice que Elías levantó el altar que estaba caído durante 3 años y medio, todo lo que aconteció fue porque se habían alejado de Dios. Y si te acontecen cosas, porque estás alejado, y bueno, hay que volver al Señor, hay que volver a levantar ese altar que está caído, hay que seguir a Dios. Dice que puso las 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Y el Señor oró y dice que descendió fuego y consumió la carne de ese buey, de ese toro, hasta no dejar nada. También tuvo la oportunidad de
de jactarse también con el Señor, como el Señor le echó agua a todo alrededor como para que no se prendiera nada. Echó 12 litros, no sé, un montón de agua echó para que nada prendiera, para que sea algo imposible prácticamente. Y Dios lo hizo posible. Dios descendió fuego y quemó esa ofrenda que Elías había ofrecido, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hizo? Como era una ley en ese tiempo, los profetas, los falsos profetas tenían que morir. Entonces dice que bajaron de ahí, los llevó creo que al arroyo de Kerim, y a cada uno, a los 850, los degolló. ¿Sí? Bueno, gracias el historiador. Los degolló a todos, los mató, uno por uno los mató, sin miedo, sin nada, prácticamente con toda la autoridad, con todo el poder de nuestro Dios. Qué bueno cuando tenemos a Dios de nuestro lado, parece que nada nos para, parece que las bendiciones del Señor están ahí, parece que cuando oramos para que algo acontezca, se sanan enfermos, se consiguen trabajo la gente, todo, las personas que vienen, orá por mí, sí, con esa fe, decir el Señor va a obrar, el Señor va a hacer esto, el Señor hizo esto en mí, también lo va a hacer en vos. Esa autoridad, esa confianza, esa fe tenía Elías de que Dios lo iba a hacer y lo hizo verdaderamente. Entonces, no se terminó acá. Dice que después de matar a esto, dice que Elías oró para que llueva. Le dijo a su sirviente que le avisara al rey Acab, que iba en un carro, que se apurara porque se venía lluvia. Lo mandó 7 veces. Yo le estoy resumiendo más o menos. Ustedes búsquenlo, por favor, léanlo tranquilo. Ustedes seguramente ya saben la historia, ya conocen, pero si quieren buscarlo por versículo para que digan, me está mandando fruta, lo buscan, por favor. Capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, toda esta historia es resumida. Entonces, dice que seguía haciendo prodigios Elías. Dice que oró y vino una lluvia como una manito, ahí se vio. Y se cayó un aguacero terrible. El rey Acab ya había salido mucho tiempo antes, porque si no, Elías le había advertido que la lluvia no iba a dejar que volviera al reino. Era impresionante lo que hacía Elías con el poder del Señor. No solamente hizo esto, sino que también dice que se ató el cinturón, se cinchó. Dice que bajó corriendo más rápido que el carruaje del rey. Y llegó mucho antes que el rey. O sea que, a lo último, en el capítulo 18, versículo 46, dice, por su parte Elías se amarró bien la capa y también salió rumbo a Jezreel. Pero llegó primero que Acab, porque Dios le dio fuerzas. Estaba encendidísimo. Estaba muy con el Espíritu del Señor. Era uno de los profetas más grandes que estaba en ese tiempo. Creo que era contemporáneo con Isaías también. Pero las cosas que hizo Elías es impresionante. Elías estaba convencido de que todo esto lo que Dios había hecho iba a hacer que Acab y Jezabel se vuelvan a Dios. Que todo el pueblo se vuelva a Dios. Que todos estos milagros, todos estos grandes prodigios hiciera que el pueblo se vuelva a Dios. Entonces estaba contento, estaba con todo el Espíritu del Señor. Arrancamos el capítulo 19. Dice, Elías escapa de Jezabel. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Acab volvió a su casa. Jezabel tenía estos 450 profetas sirviendo como tesoreros, como sirvientes del reino. Entonces le dijo lo que había hecho Elías. Yo no sé con qué intención le había dicho esto. No, porque prácticamente no aclara, dice que lo dice. No sé qué intención ha tenido Acab en eso. No sé si era para burlarse de su esposa o quizás le tenía algo o quizás le decía algo nomás para decir lo que había pasado, nada más. Porque claramente el poder lo tenía Jezabel en ese tiempo. Pero fíjense el respeto también que tenía Elías, que a pesar de que Acab
lo quería matar, lo querían mandar a fusilar prácticamente, a cortarle la cabeza, le dijo que se apurara, que cuando venga la lluvia para que no se quedara con su carruaje. Versículo 2 del capítulo 19 dice, entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo, este es el versículo 3, esto se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Este profeta con valentía, con todo el poder de Dios, recibe una noticia. Parece que se enteró que Jezabel había dicho que lo quería matar, que lo quería mandar a matar. Ni siquiera era, no tenía la muerte enfrente, había recibido una noticia solamente. Había recibido esta noticia de Jezabel, que lo quería matar. Anteriormente también había recibido una noticia de Abdías. Le había dicho que si se presentaba ante Acab, él iba a morir. Pero parece que ahí no tuvo miedo. Pero cuando Jezabel mandó, miedo. Y eso que no era la esposa, le tenía un miedo a Jezabel. Nada, mentira. Se rían los hombres nomás, por favor, no. Nada. A ver, pero es el miedo que le tenía a esta mujer. El miedo que provocó claramente era satánico todo esto porque querían quitarle la vida a Elías. Entonces, después de haber vivido tanto, después de que Dios se manifestara tanto en la vida de Elías, una simple noticia, algo que parece insignificante para él, lo turba, lo perturba. Dice que le nubla el buen juicio. No sabía qué hacer. ¿Y cómo somos nosotros a pesar de que hemos recibido tantas cosas del Señor? Tantas bendiciones has recibido. Dios te ha rescatado, te ha limpiado. Ha muerto en la cruz. Por vos y por mí, claramente. Pero a veces una noticia, algo que no esperás, algo que le das demasiada importancia, te nubla el buen juicio. Te nubla y te aparta de Dios. Este hombre se nubló completamente después de que el Señor lo había usado tanto. Lo había usado tanto para bendecir al pueblo, para demostrar al pueblo quién es el verdadero Dios. Pero cuando se ve amenazado en su vida, prácticamente era ficticio esto, lo que él se imaginaba, porque recibió la noticia solamente. No se presentaron guardias, no le dijeron esto, te voy a cortar la cabeza. No, recibió esta noticia y salió corriendo. Dice que dejó a su criado en Jezreel y él se fue a Beerseba, ahí al desierto. Entonces, leía algunos comentarios, dice que claramente que él estaba cansado. Bueno, bajó corriendo, no sé cuánto habrá corrido. Dios dice que Dios le dio fuerzas. No comían, estaban con poquita comida. Entonces parece que estaba cansado y el cansancio físico a veces nos nubla el buen juicio, las decisiones que podemos tomar. Es como ir al supermercado con hambre. Cuando vos vas al supermercado con hambre, comprás lo primero que ves. Comprás chisitos, palitos y masitas que hacen así. Entonces, el tomar una decisión cansado físicamente, parece que no le damos más. Parece que tu cuerpo, parece que no quieres tomar una decisión y lo dejás. Y lo dejás aparte. ¿No te ha pasado cuando has venido del trabajo cansado, quizás trabajaste todo el día y por X motivo se genera una discusión con tu esposa, no querés saber nada, discutir, no querés... Sí, y no queremos saber nada, o está ese problema latente, ese problema que todavía no resolviste, ese problema que cada vez que venís a tu casa, cada vez que llegás de trabajar, cada vez que venís de estudiar, todavía no se ha resuelto. Y lo dejamos para mañana, y lo dejamos para mañana.
y nos acostamos y lo obviamos y tratamos de olvidar el problema, pero el problema está ahí. No sé qué problema tendrás. No sé qué problema puede estar afectando tu vida en esta tarde, en este día o en el resto de la semana. Porque si buscamos a Dios, claramente va a haber pruebas, va a haber cosas que superar. Pero dice que a Elías le pasó esto, estaba cansado, estaba medio con hambre también entonces. Lo nubló, lo perturbó. Y esta noticia lo entristeció mucho. Lo entristeció tanto que salió al desierto, a Berseba. Se fue. ¿Tenemos que descansar? Lo que tenemos que descansar. Hay que descansar bien, de trabajar, dormir la siesta. Si querés venir a escuchar el culto a la tarde de los miércoles, parece que los miércoles a la tarde es más difícil porque es día laborable, día de estudio. Entonces, si podés descansar un poquito más para estar atentos a la palabra del Señor, eso es lo que hay que hacer. Hay que descansar. Entonces, este hombre dice que cayó en una tristeza profunda. ¿Y cómo nos entristecen los problemas que no podemos resolver? O los problemas que parece que no están a la mano, porque nos hacemos problema de algo. Quizás tenés un poquito de depresión y ya te haces en la cabeza y decís, uy, ¿será el corazón? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Quizás, o no querés ir al médico porque tenés alguna enfermedad. Los que somos medio reacios para el médico. Y como que la mente empieza a trabajar y tendré esto, tendré aquello, ¿qué será cáncer? Ni Dios lo permita. Nos empezamos a hacer la mente, la cabeza. Empezamos a maquinar cosas que no tendríamos que maquinar. Empezamos a dejar a Dios de lado y la preocupación, el problema termina siendo parte de nuestra vida todo el tiempo. No voy a juzgar a Elías por lo que le pasó. Dice que cayó en una gran depresión. Él tenía una gran depresión porque lo mandaron a matar. Cayó en una gran depresión. Y eso es lo que pasa a veces cuando estamos cansados, estamos agotados físicamente. Y vemos el problema como algo tan grande que no se puede superar. Es algo que no se puede resolver. ¿Tenés problemas que no se pueden resolver todavía? Hay situaciones que no has resuelto o parece que son irresolvibles. Irresolvibles, no sé, una palabra. Hay situaciones así. ¿Tenés situaciones así que todavía no podés resolver? Yo creo que sí. Creo que cada uno tiene... A ver, mi problema no va a ser el problema de ustedes, ni el problema de ustedes va a ser mi problema. Cada uno tiene su forma de ver las cosas. Dios trata a cada uno como el carácter que tiene cada uno. Por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada uno tenía su carácter. Elías tenía el suyo. Elías era muy valiente, pero cuando se le presentó una oportunidad de decir, te vamos a matar, se entristeció, salió corriendo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces. Tenemos problemas que no se pueden resolver y esos problemas a veces nos llevan al desierto. Dice que caminó durante muchos días, con la cabeza agachas claramente. Dice que caminó, cansado, frustrado, porque no logró el cometido que él quería, que era que todos se arrepintieran, que alabaran a Dios. No logró eso lo que él tenía propuesto en su corazón. Claramente Dios tenía otros planes, pero no estaba viendo con los ojos de Dios. Él no estaba viendo con los ojos del Señor, él estaba viendo con los ojos carnales todavía. Y no lo voy a culpar porque es un gran profeta. Cualquiera que nos amenazan de muerte, nos lloramos, pataleamos, digamos, uno sale corriendo, se toma el buque, digamos, y se va a otra dirección. Claro que sí. O problemas de salud. Tantas cosas por resolver. Dice que se fue de ahí, se fue y iba con la cabeza agachas. Eso es lo que nos pasa, vamos pateando tarritos cuando nos sentimos en una depresión, en algo que nos pasa, en algo que no se puede resolver. Y vio como un arbusto, en otras versiones hay otros significados de esa parte. Dice que se echó ahí abajo, se echó en el lugar para descansar. Pero Dios no termina con Elías, Dios no terminó con vos. Dios tiene grandes cosas todavía. Dios tiene muchas cosas más. Seguramente estaba muy cansado de todo esto, lo que le había acontecido, de lo que le había ocurrido.
Entonces dice que se echó debajo de ese arbusto. En otras versiones dice otro significado. Pero dice que se echó debajo del arbusto. Y un ángel del Señor, un ángel de Dios, vino a animarlo. Dice que cuando se levantó tenía el pan, tenía una torta ahí, una torta y una jarra de agua helada tenía ahí para comer. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? No nos quiere dejar. Dios te da palabra, te alienta, te manda personas para que te visiten. Te manda a los pastores, a los líderes. Dios te quiere levantar de ese lugar. Le dice, largo camino te espera todavía. Y largo camino nos espera. Todavía Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha completado la obra. El Señor tiene grandes cosas todavía para nosotros. Largo camino nos espera, le dice. El ángel le dice a Elías. Todavía, a pesar de que pasaste tantas cosas, a pesar de que hiciste tantos prodigios, tantos milagros en mi nombre, todavía no terminé con vos. Entonces parece Elías cansado, agotado. Eso es lo que pasa cuando tenemos algún problema fuerte, algún problema que retumba en nuestra cabeza. Algunos lo expresan de diferente manera, otros trabajan todo el día para no volver a sus casas y ver lo que está pasando. Otros duermen todo el día para olvidarse del problema. Elías se durmió, dice nuevamente, parece que estaba muy cansado. Y otra vez el ángel del Señor, otra vez Dios dándole aliento, dándole el pan, el alimento. Necesitaba alimento físico él, necesitaba alimento para poder levantarse y llenarse de fuerzas, para poder seguir ese camino que tanto le esperaba, que el Señor le estaba diciendo, todavía te falta un montón, lo mismo que a mí, nos falta mucho en el nombre de Jesús, en la obra de Dios, nos falta. No te quedes, no te quedes. Pero necesitamos comer ese alimento. Necesitamos comer ese alimento que solamente el Señor Jesús nos da para poder recargar energías, recargar fuerzas. Si bien era palpable el alimento que le estaba dando el ángel, nosotros necesitamos el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Busquemos Juan 6, 25, por favor. Juan 6, 25. Leemos. Juan 6, 25 dice, la gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Jesús le decía, ustedes me buscan por el alimento, por estar satisfechos, la comida palpable, por la comida literal. No me buscan porque necesitan de mí. Necesitamos buscar a Jesús en todo momento. ¿Querés nuevas fuerzas? Que el Señor te dé nuevas fuerzas como las águilas, como decía Isaías, contemporáneo ahí de Elías. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar a Jesús en todo momento. Necesitamos comer ese pan de vida que es nuestro Señor Jesús, para poder seguir, porque hay muchos problemas, muchas cosas que superar. Querés resolver cosas que todavía no se han resuelto, problemas que no se han terminado. Busquemos el pan de vida para tener energía para poder seguir, para que nuestro espíritu se alimente y pueda seguir. Eso es lo que decía Juan. Después parece que Elías, después de comer estos panes, recorrió, acá no dice, pero dice que recorrió una larga distancia, le dio súper energía, parece que esos panes. ¿Cómo nos harían falta esos panes? Tenemos 2 panes nomás para todo el mes.
Comemos un pancito medio amiguita en la mañana y nos da energía para todo el día. Entonces dice que fue al monte Horeb con esa energía que tenía y se metió en la cueva, se metió en una cueva. Se metió allí, dice. Y cómo a veces los problemas, las cosas, nos mantenemos en esa cueva. Parece que nos cuesta resolver, como Elías le había dicho al Señor que le quitara la vida, que no quería seguir más, que no podía seguir viendo cómo le faltaban el respeto al nombre de Jehová. Estaba frustrado, estaba cansado, estaba triste por todo lo que le aconteció. En Santiago creo que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, un hombre como vos, como yo, como cualquiera tenía sus cosas. Y eso es lo bueno. A veces vemos a estos grandes profetas del Señor que no como personas, sino como ángeles, como superhéroes, como alguien que es infalible. Pero eso es lo que tiene el Señor, demuestra que todos necesitamos ayuda. Por eso hay que orar por los líderes, pastores, todos los que están a cargo de las iglesias. Todos hay que orar en todo momento para que ellos puedan superar lo que están pasando también. Necesitamos orar. Elías se sentía muy solo. Claramente no tenía nadie que orara por él. Si tenés a alguien que ora por vos, tenés algún discipulado que ora por vos, tenés algún grupo que ora por vos, estate muy contento, muy agradecido. Dale gracias al Señor que tenés personas que claman y oran por vos. Cuando Pedro le dice a Jesús, el diablo me pidió para zarandearte, pero yo estuve orando por vos para que resistas. Y eso es lo bueno de estar en una iglesia, de que otros se preocupan por vos también. Capaz que vos nombraste, estoy mal, me duele la cabeza con un mensajito, y ya ese mensaje se multiplica, y hay personas que oran, claman, interceden por ese problema. Por eso hay que estar agradecidos por todo. Elías en este momento no tenía a nadie, se sentía solo, se sentía abatido. Decía que él no era más que los antepasados que no habían servido al Señor, que no podían más de lo que podía dar, que ya estaba, que la obra de Dios ya había terminado. Por eso quería que le quitara la vida al Señor, que se terminara acá. Capaz que no has deseado morirte, pero sí has deseado tirar la toalla en varias veces, estoy seguro. Claramente yo también. Hemos deseado a veces tirar la toalla, abandonar, no seguir más a Dios. Señor, esto no da más, no puedo más. Esto parece que no tiene solución, Padre. Pero hay Dios, nuevamente, estando en la cueva Elías, creo que es una de las frases o de las preguntas que más van a recalcar en la vida de un cristiano después de las palabras del Señor Jesús. ¿Qué haces aquí?, le pregunta el Señor. ¿Qué haces aquí en esta cueva? ¿Qué haces en este lugar?, le dice. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacemos en ese lugar? En esa cueva de frustración, en esa cueva donde no hay nada, en ese lugar de humedad, en ese lugar de oscuridad, en ese lugar de autocompasión a veces, porque nos autocompadecemos. Lo digo porque a veces me pasa, Señor, todo yo, tengo que hacerlo todo yo, o ¿por qué me pasa esto a mí, o yo? Tenemos ese lugar de autocompasión a veces, ese lugar de pecado que no queremos abandonar, que no queremos salir, esa cueva donde no nos sale nada, donde parece que a veces la queremos adornar y permanecer ahí. ¿Y cómo andás? Y más o menos. ¿Y te recuperaste? Y sí, todavía no. ¿Y qué pasa? Y no. Adornamos la cueva a veces, la acomodamos, la hacemos cómoda para permanecer ahí. Y a veces para permanecer en una autocompasión de no querer salir adelante. De que parece que estamos cómodos en el lugar donde estás. Parece que ese lugar de sufrimiento, ese lugar de tristeza se ha vuelto tu día a día. Y a veces no queremos salir, no queremos buscar al Señor, no queremos buscar a Dios. Y si lo buscamos, queremos buscarlos en grandes prodigios, en grandes milagros,
en grandes cosas que haga el Señor en nuestra vida. Señor, saname de esta enfermedad. Señor, conseguime un trabajo. No se olviden que Elías había orado para que lloviera. Había orado para que el pueblo, para que Dios mostrara al pueblo quién era el verdadero Dios. Y ellos, a pesar de ver los grandes prodigios, a ver los grandes milagros, no se volvieron a Dios. No se volvieron a Dios. Entonces, a veces podemos orar para que consigas trabajo, pero a veces no es la voluntad de Dios. A veces la voluntad del Señor es que pasemos tiempo con Él y vayamos a su presencia. Elías dice que estando en esa cueva y haciéndole esa pregunta al Señor, ¿qué Dios acaso no conoce tu sufrimiento? ¿Acaso no conoce lo que nos está pasando? ¿Acaso Dios, digamos, no sabe lo que te está pasando? Siempre decimos, no, vos no me vas a entender, siempre hablamos así, no me vas a entender, no vas a entender lo que me está pasando, no vas a entender mi sufrimiento, no vas a entender por qué me peleo, por qué hago esto, por qué hago lo otro. No, capaz que no, porque sos el único que lo está pasando y quizás algún familiar cercano. Pero estoy seguro que Dios sabe lo que te está pasando. Estoy seguro que Dios conoce todo lo que te acontece, todo lo que te pasa. Pero dice Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces dejó que Elías dijera, Señor, me está pasando esto. Me está pasando que estoy triste, que solo yo estoy vivo, a pesar de que ya le habían dicho. Se estaba autocompadeciendo de todo lo que le estaba pasando. Ya le habían dicho que había 50 profetas y 50 en otra cueva. Entonces dice, solamente yo estoy vivo. Y el pueblo hizo altares y hicieron tantas cosas, Señor, yo me autocompadezco de ti. Y ya no quiero vivir más, quiero terminar, quiero dejarlo ahí. Entonces dice que hubo un terremoto, un viento, un fuego. ¿Qué pasó? Dios no estuvo en nada de eso. Eso es lo que le decía, a veces buscamos a Dios en grandes milagros, grandes cosas que a veces queremos que sucedan. Si Dios hace esto, Señor, te voy a servir, te voy a adorar, te voy a alabar, Señor. Si me sanás de esto, voy a hacer tantas cosas por vos. Señor, si me conseguís trabajo, alabado sea el Señor, porque el Señor quiere todo lo bueno para vos. Pero a veces necesita trabajar con cada uno para poder hacer su obra. Le dice Dios, ¿qué haces ahí? Todavía te queda por ungir reyes, todavía te queda por ungir al profeta Eliseo. Te quedan hacer tantas cosas, le dice el Señor, tantas cosas que te quedan por hacer. Claramente Dios nos alienta, nos bendice, nos da fuerzas para poder seguir adelante. ¿Crees que te queda todavía camino por recorrer? Claro que sí, no solamente la vida, sino en el camino de Dios. Dios le dice, todavía te falta hacer esto, te falta hacer lo otro, te falta hacer tantas cosas. Y a pesar de que él había deseado morirse, fue el único que no se murió. Porque el Señor lo llevó directamente. Es irónico, digamos, cómo trabaja el Señor. A veces, digamos, Señor, me estás agarrando para... Uno no puede creer lo que hace Dios o lo que Dios tiene preparado para nosotros. A veces esperamos lo peor. Esperamos que me echen, que me muera, que la enfermedad se agrave. Pero Dios no tiene ese propósito para vos. Dios no tiene eso en tu vida si lo crees. Si le crees al Señor, si lo buscas verdaderamente. Dice que el silbo apacible era un silbo de paz. Necesitaba escuchar la voz de Dios. Necesitaba saber que Dios siempre estuvo con él. En Lucas 9, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan milagros, resuciten muertos, sanen en mi nombre, hagan todo esto. Salieron los discípulos y contentos salieron y hicieron tantos milagros, tantas cosas hicieron. Echaron afuera demonios, sanaron, curaron. Y cuando vinieron a Jesús, dice que había una multitud ahí. Entonces Jesús predicó y sanó a algunos. Entonces le dice, Señor, ya se está haciendo de noche, se está haciendo tarde. Entonces Jesús le dice, estas personas se van a tener que ir porque no tenemos nada para comer. Ok, aliméntanlos ustedes, le dice el Señor. Prácticamente es lo
lo mismo que le pasó a Elías. Después de hacer tantas cosas, que el Señor logró tantas cosas en la vida de Elías y en los prodigios, en los milagros que hizo, lo mismo que con los discípulos. Cuando el Señor le dijo algo simple, estaban cansados. Aliméntenlos ustedes, le dice. ¿Cómo? Si no tenemos nada. ¿Cómo? ¿Acaso no habían sanado enfermos? ¿Acaso no habían expulsado demonios? ¿Acaso no habían hecho tantas cosas para Dios? Por ahí nos agarra cansado, nos agarra flaqueado. Pero gracias al Señor que estaba el Señor Jesús ahí para poder seguir adelante. Tengo algunos versículos en Isaías 40:31. ¿Quieren buscarlo, por favor? Lo tenemos, dice Isaías 40:31, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Después de comer los panes y las tortas, perdón, y las jarras, y tomar la jarra de agua, dice que Elías corrió, caminó mucho, mucho tiempo para llegar al monte Oreb. ¿Cómo es Dios? Hay veces que no tomamos estos versículos, los leemos solamente y pensamos que son para estar ahí o los pronunciamos y decimos estas palabras. Pero claramente Dios renueva las fuerzas. Dios nos da fuerzas, es el que te da fuerzas cada día. Él es el que quiere renovarte, levantarte. Él es el que te pregunta, ¿qué haces ahí si estás en la cueva? ¿Qué estás haciendo allí si estás en ese lugar de depresión, en ese lugar de tristeza? Largo camino te espera. Nos espera un largo camino todavía. Tenemos que seguir a Dios. Grandes cosas le esperaban a Elías todavía. No culpo a Elías por lo que le haya pasado porque fue un grande profeta del Señor. Nadie puede culparlo. Nadie se puede poner en los zapatos de él tampoco. Nadie se puede poner en los zapatos de la otra persona. Pero busca a Dios, busca al Señor, busca al Señor Jesús. Como les decía, a veces buscamos a Dios en grandes milagros, en grandes cosas que quieran que nos acontezcan. Y decir, oh, Dios me hizo esto, Dios me hizo aquello. Y capaz que venimos 1 o 2 domingos a la iglesia y ya nos olvidamos de ese milagro. O nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Entonces, como que nos enfriamos y nos apartamos. Los terremotos, el viento, todo, dice que Dios no estaba ahí. No estaba en esos acontecimientos. Dios estaba en el silbo apacible. Dios quiere, como ya siempre lo venimos diciendo, Dios quiere pasar tiempo con vos. Dios quiere sacarte de ese lugar, de esa cueva de humedad. No te pongas cómodo en ese lugar. No, no es bueno estar ahí. Depresión debe ser horrible, digamos. Yo no lo acontecí, pero debe ser terrible estar depresivo, estar tirado en una cama. Agradezcamos al Señor que tenemos una iglesia que clama por cada uno de nosotros. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres. Que Dios siempre está obrando en cada uno. A pesar de que Elías tenía que hacer una gran revolución, un gran avivamiento del poder de Dios en ese pueblo, él necesitaba pasar tiempo con Dios. Hasta Spurgeon, Charles Spurgeon, uno de los predicadores más grandes del cristianismo, también dice que pasó por depresión también en su momento. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos buscar a Dios. Hay que buscar al Señor en todo momento. Traje una alabanza, una adoración para compartir. No sé si lo van a bajar por copyright o no, pero sí. Ya te digo, Pablo, enseguida. Un segundito, por favor. Así que, después de todo lo que pasaste, después de todo lo que te acontece en la vida, hay cosas buenas, hay cosas buenas. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, te quiere dar nuevas fuerzas para que sigas
¿Qué haces allí? Te dice el Señor. ¿Qué haces en ese lugar? En ese lugar de tristeza, a veces de autocompasión, como ya los decíamos. Basta de autocompadecerte, basta de yo. Yo lo hago a veces. Y digo, Señor, ¿por qué? A ver, uno se da cuenta, uno tiene que darse cuenta que autocompadecerse demasiado te desenfoca del Señor. La otra vez leía en Alto Verde, leía, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de oscuridad. Yo le preguntaba, ¿cómo se visualiza en el valle de la sombra de muerte? ¿Cómo visualizás ese versículo? No estoy haciendo nada de apostasía ni nada así, sino ¿cómo te lo visualizás? ¿Cómo pensás que es un valle de sombra de muerte y no vas a tener miedo alguno? Un valle oscuro donde hay huesos, donde hay muerte, donde hay enfermedad. Estoy seguro que la luz de Cristo brilla al fondo para poder salir de ese lugar. Por eso hay que mantenerse enfocado. Aunque caigan 1000 a mi diestra o 10.000 a mi izquierda o a mi derecha, hay que mantenerse enfocado en el Señor. Claramente Elías, sin desmerecer lo que hizo este profeta, se enfocó demasiado en el problema. No te enfoques en el problema, Dios no quiere eso. Quiere que te enfoques en Él. Enfócate en Él, en ese silbo apacible. Busca a Jesús. Jesús dice que es la paz de este mundo. Es la paz que no la da ni el mundo. Perdón, no la da ni el mundo a la paz que da Cristo. Por eso necesitamos enfocarnos en el Señor. ¿Sí? Traje una alabanza, está muy buena, la verdad que ministra bastante. Y espero que busquemos a Dios, que busquemos al Señor. Dios quiere levantarte de ese lugar de tristeza, de soledad, de oscuridad quizás, de pecado a veces, esa cueva donde nos mantenemos ahí, esa cueva de autocompasión, esa cueva de no querer salir a luchar la vida, de no querer salir de esa cueva de oscuridad. Dios quiere bendecirte, Dios quiere hablarte. Así que vamos a escuchar una alabanza y después voy a orar y después terminamos. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra
Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Amén, así es. El Señor sigue aquí con nosotros. El Señor está en momentos malos, en momentos buenos, en momentos donde parece que su voz no se escucha. El Señor está con nosotros. Se aprenden más de las derrotas que de las victorias. Eso decía un ajedrecista. ¿Perdiste muchas veces? Bueno, vas a aprender a ganar con el Señor. Vas a aprender a ganar con Dios. Si perdiste tantas veces y lo intentaste tantas veces, intentalo con Dios ahora. Intentalo con el Señor Jesús. Para que puedas alcanzar esa victoria que tanto quieres, ya sea cualquier problema. Así que eso es lo que te quería traer en esta tarde, que el Señor te ministre, te bendiga, tu Santo Espíritu te muestre lo que tenés que hacer o cómo interpretar su palabra. Amén. Voy a orar para que el Señor pueda estar acompañándonos en el resto de la semana y agradecerle por este momento, por todo lo que hace en nuestras vidas. Y que Él está y Él siempre está, dice el Señor, que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo nuestro Señor Jesús. Amén. Oramos. Padre, Señor, gracias te doy, Señor, por este momento. Padre, gracias porque siempre estás, Señor, a pesar de todo lo que vivimos, Señor, de todas las preocupaciones, tristezas, Señor, depresiones que Señor, están ahí para acecharnos, Señor. Tú siempre estás. Tú estás en el momento oportuno, Padre. Tú estás para darnos ese alimento que necesitamos cada día, Señor. Tú estás para bendecirnos, para darnos aliento, para darnos fuerza, Señor, para renovarnos las fuerzas como las águilas, Señor. Tú nos sostienes con tu diestra de justicia, Padre. Gracias te damos por lo que haces, por lo que vas a hacer, Señor, en la vida de nosotros, Señor. Largo camino nos espera, Señor, junto a ti, Señor, y tu obra, Señor, se va a perfeccionar cada día, Padre, en nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendecimos, Señor, a todos los que han venido, los que se conectaron, Señor, a los del culto de la mañana, Padre. Bendecimos, Señor, las reuniones que se vienen, Señor, las de hombres, Señor, las de mujeres, Padre. Bendecimos la reunión de hombres, Señor, apartamos ese día para que tú te puedas manifestar, Señor, allí con los hombres, Señor, que quieran buscar más de ti, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, acompáñanos en el resto de la noche y de la semana, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.